Este video tratará de los artículos de investigación, caracterizaciones y ponencias y es presentado por José David Angarita, Ricardo Strauch y Nayisa Martínez. Bueno, vamos a hablar primeramente del artículo científico. Vamos a encontrar de que el artículo científico es un informe escrito y publicado que describe de manera estructurada, clara y veraz y original los resultados de un trabajo de investigación realizado mediante la aplicación de un método científico. De manera que es la tipología textual que mayor centralidad tiene en la publicación de revistas especializadas y es uno de los criterios más importantes para la indexación de las publicaciones. Vamos a encontrar de que este presenta nuevos conocimientos que han sido avalados previamente por la comunidad de investigadores, en primer lugar por los colegas o los lectores especializados y en segundo lugar por el editor y evaluadores de revista. Vamos a encontrar de que el artículo científico recibe también otras denominaciones, como lo son artículo de investigación científica y tecnológica y artículo original. Encontrar de que el artículo científico, desde una perspectiva retórica, el artículo científico en cuanto a escritura académica tiene como una de sus características la exposición de contenidos desde un punto de vista subjetivo, a partir de los elementos objetivos de la investigación. De ahí que las funciones persuasivas y apelativas sean comunes en este tipo de textos. Vamos a encontrar, ahora hablando sobre la estructura del artículo científico, vamos a encontrar de que este va a reflejar de una manera breve y directa el proceso de la investigación realizada. Vamos a encontrar de que primeramente se dará un resumen, el cual es una reelaboración global del artículo, más no es una transcripción arbitraria de diversos fragmentos del texto original. Por otro lado, se dará una introducción que explicará el problema o el tema que se está abordando, o sea, responde a qué problema o qué tema se abordó. Se dará también la metodología, que es el cómo se realizó la investigación, qué métodos se utilizaron para elaborar la investigación. Se darán los resultados, que explica cuáles fueron los hallazgos que se obtuvieron durante la investigación. Se va a dar una discusión que va a responder a qué significan los hallazgos o los resultados que se obtuvieron durante la investigación y vamos a obtener las conclusiones, las cuales presentan algunos movimientos retóricos como lo son los puntos fuertes y débiles de la investigación. También explica las cuestiones abiertas y probables soluciones y o aplicaciones, también evaluación e implicaciones de los resultados o hallazgos del trabajo y por último se hipotetiza una explicación de los resultados. Vamos a encontrar de que en ocasiones para los trabajos de laboratorio esta estructura puede presentar algunas variaciones, como por ejemplo se puede agregar el ítem de materiales antes de métodos y resultados, y estos tres pueden presentarse en un aparato genérico denominado sección experimental integrada. Dejando a un lado lo que es el artículo científico, vamos a hablar sobre el artículo de revisión. Y para poder entender este concepto, vamos a mencionar una frase que dice lo siguiente: uno no puede investigar sobre lo que no se conoce. Vamos a encontrar de que para poder desarrollar un artículo científico o una investigación, una de las etapas preliminares consiste en documentarse ampliamente sobre el tema de esta investigación, con el fin de valorar, precisar y así desarrollar con una mayor fundamentación el objeto de la investigación, el enfoque, el problema, las hipótesis, en fin, todo lo que concierne a un proceso de investigación. Vamos a encontrar de que esta documentación o esta actividad de lectura de antecedentes no debe hacerse de una manera desestructurada. Por el contrario, debemos realizarla de una manera metódica como parte del proceso de la investigación. Ahora vamos a encontrar de que una manera recomendable es tener en mente finalizar esta fase de documentación con un artículo de revisión que es en sí un producto de la investigación. Ahora vamos a encontrar de que en sí, hablando del artículo de revisión, este género textual se utiliza con el fin de facilitar el acceso a la información académico-científico de la actualidad como parte de un proceso de investigación.
Esto lo que es que indica que la revisión de la literatura es en sí misma una tarea científica de carácter selectivo, debido a la gran cantidad de información que a diario se publica en revisiones especializadas y otras fuentes de información. Vamos a encontrar de que a continuación de que las revisiones son investigaciones en las que los autores responden un interrogante y en función de este analizan y sintetizan la información para llegar así a una conclusión. Ahora vamos a encontrar de que este tipo de artículos de revisión tienen como propósitos los siguientes. En primer lugar, sintetizar los conocimientos fragmentados, actualizar e informarse sobre el estado de un tema, comunicar nuevos conocimientos, informar y evaluar las literaturas publicadas, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los documentos primarios, establecer tendencias investigativas, identificar las especialidades que surgen de un determinado campo, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros y, por último, contribuir a la docencia. Ahora hablando de los tipos de revisiones, vamos a encontrar de que existen revisiones de carácter narrativo y existen revisiones sistémicas. Ahora, en estas últimas se van a utilizar a menudo métodos estadísticos y de síntesis para poder analizar y resumir los resultados de los estudios. Ahora vamos a encontrar de que aunque esto depende de la finalidad y el enfoque de la investigación, las revisiones de carácter narrativo pueden ser más propicias en proyectos de orientación cualitativa. Independiente del tipo de revisión, la calidad de esta depende de la claridad y pertinencia metodológica. Ahora, hablando sobre el proceso de un artículo de revisión, vamos a encontrar de que en general las fases metodológicas planteadas en el ámbito académico para el proceso de un artículo de revisión son las siguientes. En primer lugar, iniciar con una pregunta específica que oriente el trabajo de la revisión, definir y delimitar el tema. Segundo lugar, diseño de un plan de trabajo, un cronograma y unas fases para poder establecer unos tiempos de trabajo y poder cumplirlos. Definir el método más adecuado para el análisis del material, es decir, los diferentes elementos que podemos utilizar o las diferentes formas en las que podemos realizar el artículo de revisión para que éste se pueda establecer o poderse realizar de manera adecuada. En cuarto lugar, precisar las fuentes y las estrategias de búsqueda bibliográfica. En quinto lugar, discusiones grupales sobre la información encontrada para que todo el grupo se encuentre informado sobre las diferentes fuentes o la diferente información que se está manejando para el artículo. Como siguiente, analizar los documentos. Siguiente, seleccionar y sistematizar la información encontrada. Siguiente, discutir de los vacíos de conocimiento. Y por último, una redacción del artículo de revisión. Ahora, hablando sobre la estructura del artículo de revisión, presenta una estructura bastante similar a lo que viene siendo la estructura del artículo científico, en lo que primeramente va a presentar un resumen. Como lo mencionamos anteriormente, en el resumen lo que viene habiendo, lo que presenta más bien es una reelaboración global del artículo, más no es una transcripción de distintos fragmentos que se encuentran alrededor de todo el trabajo. Va a presentar también una introducción que, como ya sabemos, es decir qué tema se abordó y cuál es el problema. Va a presentar también una metodología en la que explica cómo se realiza esta investigación, presenta los resultados, que son cuáles fueron los hallazgos, las discusiones que vendrían siendo qué significan esos hallazgos y las conclusiones, que fue lo mencionado anteriormente. Yo les voy a hablar sobre el artículo metodológico y el artículo estudio en caso. El artículo metodológico es el cual se presentan metodologías nuevas, discusiones, investigaciones y modificaciones a artículos que ya están presentes. Para el artículo metodológico se estructura de la siguiente manera. En preliminares, ¿qué significa? El título en español e inglés, los datos del autor, el indicador del tipo de artículo, la tabla de contenido, el resumen estructural en español e inglés,
y la introducción, que lleva tema, objetivos, títulos principales y fuentes utilizadas. También el desarrollo, que es el tipo de método que se propone a evaluar, las características de metodología empleado y el rango de aplicación del método, y también el comportamiento del método. Y las conclusiones, la lista de referencias y el apéndice, que es opcional. En el artículo Estudio de caso se presentan y se describen los resultados de un estudio particular para dar a conocer las experiencias, técnicas y metodologías. El artículo de estudio de caso se estructura de la siguiente forma. En preliminares, que es casi parecido al primer artículo que hablamos, que es el título en español e inglés, los datos del autor, el indicador del tipo de artículo, la tabla de contenido numerada, el resumen en español e inglés, que tienen que ser 150 palabras más o menos, la introducción, que lleva tema, subtítulos y demás, y la revisión analítica de la literatura sobre cosas análogas. Se da un desarrollo, que es el sujeto y sus características, la naturaleza del problema a su solución mediante la ilustración del ejemplo de caso, y las preguntas que se dan según va relacionado el artículo. También se ponen los resultados obtenidos y la lista de referencias bibliográficas. Bueno, yo vengo a hablar sobre las pautas para diseñar las ponencias o presentaciones académicas e investigaciones. El primer paso sería definir sus coordenadas, o sea, a dónde quieres llegar con esto. Lo segundo sería establecer por escrito el propósito comunicativo que tiene la exposición. Y se preguntarán, ¿qué es este? El propósito comunicativo es argumentar a favor de la evaluación formativa abierta, la diversidad de géneros textuales, necesidad para aplicar instrumentos de evaluación desde la textualidad, la pertinencia de capacitar en escribir para publicar. Bueno, los instrumentos para la caracterización de las experiencias. La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos con el fin de profundizar los conocimientos sobre algo. Para este se crearon unas instrucciones de diligenciamiento, que son estas. Se puede usar la identificación del proyecto, el nombre del proyecto y la fecha de realización. Y para el cuerpo se puede tener en cuenta los antecedentes, el cuándo, los conceptos, el contexto, definiciones de paso, o sea, el cómo, el qué, el propósito, o sea, el para qué se hizo, con quiénes, a quiénes, los datos y observaciones. Bueno, gracias por su atención.